Buenos días, colegas, profesor. Mi nombre es Hilary Tirado y yo soy defensora de los derechos humanos. En esta oportunidad les voy a estar hablando de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es más que una comisión que ha sido creada para promover la defensa de los derechos humanos, observó con preocupación la crítica condición de hacinamiento, de violencia y de falta de calidad para una vida digna en la que se encontraban los privados de libertad en las Américas. Es por ello que decide crear un manual para garantizarle a los privados de libertad unas condiciones de vida dentro de estos recintos mínimas que como personas merecen. Para la creación de este manual de principios, la Comisión Interamericana tuvo en consideración varios puntos e incluso valoró desde la persona privada de libertad hasta el lugar de privación de libertad y el sistema de privación de libertad. El primer punto que tuvo en cuenta la Comisión Interamericana para la creación de este manual de principios fue el valor de la dignidad humana y los principios fundamentales. Pues como todos sabemos, la vida es ese derecho con del que nosotros gozamos desde el momento en que nacemos y que no necesita que sea promulgado, que no necesita que nadie lo respalde, pues simplemente es un derecho que existe, que es inherente a nosotros y lo único que necesitamos es que sea reconocido por las leyes y respetado. Él reconoció también, para la creación de este manual de principios, los derechos fundamentales que tienen todas las personas privadas de libertad a gozar, a ser tratadas humanamente y a que se las respete y garantice su seguridad y su integridad, tanto física como psicológica y moral. Otro de los puntos que tuvo en consideración la Comisión para la creación de este manual de principios fue la importancia del debido proceso y sus principios y garantías fundamentales. Consideró necesario que las penas privativas de libertad no solamente fuesen un castigo para el condenado, sino que permitieran al condenado ser reinsertado en la sociedad, una rehabilitación personal y además una reforma psicológica. Entonces, ¿qué quería la comisión? Que las penas no fuesen simplemente un castigo, sino que las penas hicieran un cambio verdaderamente psicológico en la persona privada de libertad para que cuando saliera de allí fuese una persona capaz de desenvolverse nuevamente en sociedad y convivir sin afectar los derechos de las demás personas. Este manual, que fue creado por la Comisión, tiene el nombre de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Como dije al inicio de esta exposición, no solamente se refiere o no solamente se enfoca en la persona privada de libertad, sino también se enfoca en el lugar de privación de libertad y en el sistema de privación de libertad. En cuanto a la persona, ellos tratan de darle, en teoría, un trato humano, una igualdad a los privados, libertad personal, legalidad, el debido proceso y el control judicial. En cuanto a las condiciones de privación de libertad, ellos hablan desde las paredes del sitio de reclusión hasta la vestimenta, las camas, las sábanas, todas estas cosas que garantizan el mínimo para que una persona se pueda sentir persona y que no se denigre su integridad. Y en cuanto a lo relativo a los sistemas de privación de libertad, pues que es aquí en donde hablan del debido proceso, de la verdadera justicia, de un procedimiento transparente y además de las personas que trabajan en estos lugares de privación de libertad, porque de nada sirve que tratemos de garantizar en teoría algo a los privados de libertad si las personas que trabajan y que son los encargados de propiciarle a estas personas esas medidas o de garantizar esos derechos son personas que no están capacitadas o que no trabajan en pro de lo mismo.
Como luchadores de los derechos humanos debemos entender que el proceso de reconocimiento de estos derechos no se inició cuando la Comisión Interamericana decidió sacar un manual de principios. Este reconocimiento, o mejor dicho, estos derechos existen desde el momento en el que nacemos, simplemente que por distintas situaciones nos tenemos que hacer o nos tenemos que volver luchadores de estos derechos y tenemos que exigirlos. El luchador abnegado de estos derechos humanos, Nelson Mandela, durante 27 años estuvo privado injustamente de libertad, solamente por pensar diferente y además por tener la capacidad de poder revolucionar a un país entero que no solamente lo esperó durante estos 27 años, sino que además desde afuera lucharon por los ideales que tenía Nelson, que claramente beneficiaban no solamente a la población que él liberó en ese momento, sino beneficiaban al mundo entero, porque hasta hoy en día nos beneficiamos del legado que dejó Mandela al mundo con su incansable lucha por los derechos humanos. Las condiciones en que Nelson Mandela estuvo privado de libertad fueron sumamente inhumanas, pues él estaba en un cuarto de 2,40 m por 2 metros, era imposible para él ver la luz del sol, y así muchas otras condiciones que quizás se asemejan un poco a lo que es la realidad actual de los privados de libertad en nuestro continente. Sin embargo, él se volvió luchador de estos derechos precisamente porque no lo denigraban nada más a él por la condición que en su momento se significaba quizás cometer un delito, sino también lo denigraban como simplemente por el hecho de existir, pues él no estaba solamente privado de libertad, estaba privado de conciencia. Y si eso pasó hace tantos años, entonces podemos decir que como sociedad no hemos avanzado lo suficiente porque todavía luchamos con condiciones semejantes, muy semejantes e incluso más precarias que contra las que Nelson luchaba en ese momento. Yo como luchadora de los derechos humanos, mi sugerencia siempre o mi aporte siempre va a ser hacia la educación, hacia una educación de convicción y no simplemente de conocimiento, que seamos capaces de crear nuestros criterios propios y de defenderlos en el lugar en el que se nos coloque, sin importar las adversidades, porque solamente así podremos llegar a cambiar la sociedad verdaderamente y lograr un aporte significativo de nuestro paso por tanto como profesionales como personas por este mundo.